Buenas tardes. A continuación daremos el parte médico relacionado con el COVID-19. Doctora Patti. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este jueves 10 de marzo. Continúa la aplicación de dosis de refuerzo contra el coronavirus a personas de 18 a 39 años de 25 municipios del interior del estado, proceso que se llevará a cabo hasta el viernes 11 de marzo. La aplicación de la tercera dosis de la farmacéutica AstraZeneca para estos sectores de la población se realiza en Valladolid, Progreso, Tecash, Ticul, Junucmá, Jomún, Celestún, Quinchil, Cusamá, Samajil, Tetis, Tatsiu, Chancom, Tepacán, Tamec, Mocochá, Mama, Tuncás, Cenotillo, Telchac Pueblo, Zoncahuich, Tzilam de Bravo, Copomá, San Felipe y Río Lagartos. De igual forma, del 14 al 18 de marzo, personas de 18 a 29 y 30 a 39 años de edad que viven en 17 municipios del interior del estado recibirán la dosis de refuerzo contra el coronavirus, informaron la Secretaría de Salud de Yucatán y de Bienestar Federal. Las personas que no han recibido la vacuna se les invita a aplicarla, a hacer equipo y sumarse a la protección de su salud y de las demás personas. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Se reitera el uso obligatorio de cubrebocas para toda la población, incluso la vacunada, y se recomienda a la población evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Omicron. Por lo que para protegernos entre todos, se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso grado médico como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra Omicron. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 27 pacientes en hospitales públicos. 102.316 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 93% del total de contagios registrados, que son 109.520. Hoy se detectaron 8 nuevos contagios de coronavirus, 2 en Mérida, Humán y Motul y 1 en Temozón y Tizimín. De los 109.520 casos positivos, 760 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 68.537 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 17.643, en la zona oriente 16.712, en la zona centro 6.508, en la zona sur 10.933 y en la zona poniente 16.741. Lamentablemente en este parte médico informamos de un fallecimiento. Un hombre de 64 años de edad, residente de Mérida, que padecía diabetes, hipertensión arterial e insuficiencia renal crónica. En total, son 6.899 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 278 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 27 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Este es el informe del día de hoy, doctor. Gracias. Estos son los indicadores del semáforo estatal de Yucatán este jueves 10 de marzo. El porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total COVID y no COVID es del 29.6%, se encuentra en color verde y en ascenso. El porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total COVID y no COVID es del 56.8%, está en color amarillo y en ascenso. El incremento en admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior está en color verde y estable. El ritmo de contagiosidad del coronavirus es de 0.60, está en color verde y es estable. La positividad de los casos está en 44.9%, está en color amarillo y en descenso. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color verde. Muchas gracias.